Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Aquí en Norte Obras Civiles estamos muy contentos porque contamos con la presencia de Martín Serpa, licenciado en computación, egresado de la Universidad Central de Venezuela en 1984. Tiene posgrado en gerencia de proyectos en la Universidad Católica Andrés Bello, de aquí de Venezuela, también de Caracas. Y tiene una gran experiencia, más de 20 años en la gerencia de proyectos. Y hoy nos va a presentar un seminario sobre la gestión en la complejidad de los proyectos. Muy contento con Martín y la verdad es que no quisiéramos hablar de qué se trata la complejidad de los proyectos. Sí, bueno Esteban, en principio gracias por la invitación a participar en estos temas. Fíjate, durante más de 25 años trabajando en proyectos, al principio participando en tareas y después como responsable de la ejecución de los proyectos, me he encontrado que los proyectos son diversos, son únicos. A veces la interacción de los individuos, las metodologías, las herramientas, las prácticas, me he percatado de que no se usan adecuadamente o se usan pero de manera precaria, no solamente las herramientas, sino la tecnología. Y me he encontrado que eso ha impactado de manera importante en el proyecto. A veces tú te puedes conseguir un individuo que tiene una fortaleza en riesgos, un individuo que es fuerte en temas de planificación, en temas de gestión, en temas de control. Pero cuando tú pones todo eso en una sola bolsa y tratas de integrarlo juntos, te encuentras que siempre hay algo que es más débil que los demás y que pasa desapercibido y termina impactando en los proyectos. De tal manera que la complejidad en la forma en cómo yo quisiera enfocarla pretende ver cómo está relacionado aquellos aspectos que más énfasis pueden hacer en perjudicar un proyecto y no perderlos de vista y hacer una evaluación cualitativa para que sencillamente no los perdamos de vista y podamos actuar en consecuencia cuando algo esté a punto de que se nos vaya de las manos. Esa es un poco la intención de este tema. Quizás también, Martín, la vínculo, la internet, las redes sociales y la comunicación de hoy en día nos permite tener contacto con distintas profesiones y distintos profesionales en todas partes del mundo. Probablemente eso contribuye o acelera o aumenta la complejidad de los proyectos, esa facilidad en la comunicación mundial. Definitivamente, incluso eso que resulta una facilidad a veces se convierte en una complejidad porque la gente no los usa de manera adecuada. Entonces, ¿cómo saber si se usan o no? Tienes que interactuar, tienes que preguntar, tienes que investigar, tienes que acercarte al proyecto enfocándote en estos temas que hemos llamado los principales temas que apoyan la complejidad de un proyecto. Bueno, la verdad es que los invito aquí desde Norte Obras Civiles a que disfruten de este seminario a partir de este jueves a las 5 de la tarde y que les sea de provecho. Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, vamos a hablar en este seminario acerca de la complejidad en los proyectos y cómo tener una forma de medirla o de saber qué tan complejo es lo que estamos haciendo o incluso cómo se está convirtiendo en algo más complejo lo que estamos haciendo. Es importante entender que el proyecto está realmente rodeado de un nivel de incertidumbre importante, de temas de tecnología, de personas, de entornos. Entonces la idea es tratar de poner más o menos algunas ideas claras acerca de cómo gestionar esta complejidad o esta incertidumbre. Mi nombre es Martín Serpa. Yo soy el que va a hablar de este tema a continuación. Soy un individuo del área de tecnología. Yo soy licenciado en computación, graduado hace más de 30 años.
Desde hace ya 25 años estoy dedicado al tema de la gestión de proyectos y de alguna manera quisiera compartir con ustedes un poco de experiencias, no solamente en temas técnicos, sino en temas humanos, en temas de metodología, acerca de un poco lo que he vivido a la hora de tener que planificar, controlar y gestionar proyectos. Hace ya casi 20 años que hice un posgrado en gerencia de proyectos, del cual me quedé dando clase, y unos años más tarde, en el 2004, obtuve la certificación como PMP, como Project Management Professional. Todo esto y una serie de experiencias a lo largo de los últimos 25 años, he tratado de condensarla en lo que es este tema de la gestión de la complejidad en los proyectos. Dicho eso, vamos a comenzar a ver un poco cómo se mide, cómo se puede gestionar esa complejidad. En principio, quisiera dejar algunas definiciones que podemos encontrar en Internet de lo que es la complejidad, porque de alguna forma un proyecto también tiene que ver con estos temas. Es una cualidad de lo que está compuesto de diversos elementos interrelacionados. Es difícil de entender, es complicado. También es un sistema compuesto de partes interrelacionadas que como un conjunto exhiben propiedades y comportamientos no evidentes a partir de la suma de sus partes individuales. La verdad es que si algo es un proyecto, es un conjunto de partes interrelacionadas, muchísimas partes interrelacionadas, y muchas de ellas se escapan a nuestro control. Así que de alguna manera tenemos que medirlas, tenemos que saber cómo es ese comportamiento para poder actuar en consecuencia. Entonces, bueno, partiendo de esa definición, tenemos que hay elementos interrelacionados. Hay un comportamiento no evidente. Ciertamente hay cosas que escapan a lo que es obvio y que no es fácil de determinar. Así que tenemos que hacer visible lo invisible. Hay propiedades, hay variables, hay cosas que se comportan en el tiempo de manera distinta. Hay incertidumbre, dado que hay cosas que no podemos controlar, hay un significado, hay un entendimiento, de tal manera que estas cosas hacen que lo que estemos gestionando tenga una complejidad importante y debemos gestionarla. Podemos comenzar que una de las primeras cosas que rodea a estos elementos interrelacionados es la gente. Uno puede tener un plan de un proyecto muy bien definido, pero si no hay gente, no se ejecuta el proyecto. La gente tiene a veces sus propias necesidades, la gente tiene su propia motivación para hacer las cosas, y tener una actitud adecuada hacia la gestión de las personas, que son no solamente las que ejecutan las tareas, sino las que proveen requerimientos y que de alguna manera están alrededor del proyecto. Esa actitud correcta es la que hace que este ente o estas personas se comporten de la manera esperada. Tenemos también tecnología. Es imposible planificar, controlar y gestionar un proyecto sin el uso de la tecnología. La cantidad de actividades es tan grande, la cantidad de datos es tan grande, la cantidad de información es tan grande, la cantidad de cosas que se debe documentar es tan grande que no se puede hacer sin una herramienta que nos permita automatizar o incluso gestionar o almacenar todas las cosas que ocurren durante el proyecto. Hablamos de conocimientos. La verdad es que se genera una gran cantidad de conocimientos. Vamos a recordar lo que es el PMI acerca de lo que es un conocimiento. Un conocimiento es lo que yo aprendo, lo que yo hago distinto una vez que he registrado alguna información o alguna situación que ha ocurrido en el proyecto como una lección aprendida. Es decir, documentar no es conocimiento. Conocimiento es lo que yo adquiero y aplico de una manera específica a un proyecto. De tal manera que durante un proyecto yo aplico y comprendo una cantidad de cosas que me van a hacer más fácil mejorar la gestión del proyecto. Hablamos de las restricciones. Realmente hay típicas restricciones que son alcance, tiempo y costo, calidad, recursos y riesgos. Y todo esto para lograr la satisfacción del cliente.
De tal manera que debo tener claro cuáles son las restricciones, cuál es la más importante, cuál es la que está crítica en un momento dado para poder atenderla de la manera adecuada. Tenemos herramientas, necesitamos herramientas para hacer la gestión del proyecto, para poder determinar si un valor de desempeño es el adecuado, si un valor de calidad es el adecuado. Debemos entender cómo relacionar los datos. En fin, necesitamos herramientas para hacer la gestión del proyecto, necesitamos técnicas para aplicar esas herramientas y lograr el objetivo esperado dentro de estas restricciones, con estos conocimientos y con estas tecnologías. Debemos tener claro el medio ambiente. Si algo se puede escapar de nuestras manos en un proyecto, es el medio ambiente. No podemos controlar el entorno que nos rodea. Podemos controlar una herramienta, podemos parametrizarla, podemos instalarla, podemos hacer que la herramienta se comporte de la manera en que nos conviene, pero el ambiente no podemos controlarlo. Debemos tenerlo presente para saber cómo se comporta y qué hacer con el medio ambiente. Otra cosa que nos impacta también de manera importante es la incertidumbre. Hay cosas que podemos predecir cómo se van a comportar, pero no podemos garantizar que se van a comportar de esa manera. De tal forma que la incertidumbre le agrega un nivel de complejidad importante al proyecto. En este sentido, entonces debemos entender que todas estas cosas relacionadas nos permiten tener un indicador de progreso. Necesitamos saber qué es lo que se ha hecho en un momento dado. Necesitamos un indicador de desempeño, que es ese valor de lo que progresa el proyecto. Es una relación de desempeño, es cuánto hemos logrado. El desempeño sale de una herramienta. El desempeño yo no lo puedo decir sin base a una herramienta. Por ejemplo, un 20% del presupuesto, un 30% del tiempo, un 40% del progreso físico, son valores que salen de una herramienta. Ahora bien, esos valores que salen de una herramienta, yo no estoy seguro de si son los valores esperados hasta que hago a través de una herramienta o una técnica un análisis del comportamiento de ese indicador. Entonces tendremos valores de variaciones. La variación es normal. Un proyecto o las actividades del proyecto no comienzan siempre en la fecha esperada, no culminan siempre en la fecha esperada. Habrá variaciones. Cada vez que detectemos una variación, debemos encontrar la causa, debemos corregirla y debemos tener claro de cuál es el impacto de esas variaciones en otras áreas del proyecto, en otras actividades del proyecto. Debemos poder pronosticar. Cada vez que yo doy un estatus del proyecto, debo poder predecir cómo va a culminar con base a este desempeño y a estas variaciones. Si no pronostico, realmente el estatus que esté dando será incompleto. Pronosticar me va a ayudar a entender cómo comportarme, cómo cambiar mi desempeño como gerente de proyecto para asegurar que el proyecto termine siempre dentro de sus líneas bases. Habrá siempre puntos de atención. Son aquellos aspectos que ocurren en el proyecto y pueden poner en riesgo el objetivo del mismo. De tal manera que debo estar pendiente de estos puntos de atención, si ocurren, por qué ocurren, cómo atenderlos para evitar que me causen un desempeño inadecuado en el proyecto. Hablamos de riesgos, que son estos elementos de incertidumbre que pueden ocurrir, que además debo gestionar durante todo el ciclo de vida del proyecto, y además tenemos costos que debemos controlar porque es una de las restricciones más importantes que tiene el proyecto. Todo esto le genera una complejidad al proyecto que si no la mido, aunque algunas de ellas ya tienen indicadores propios, todas están relacionadas y pueden generar eventualmente una distorsión inesperada en el proyecto. Entonces, yo debería hacer lo posible por automatizar con las herramientas y las técnicas los generadores de indicadores de desempeño o las variaciones. Debería capacitar a todos los individuos en el uso de las herramientas y convencerlos de que si esas herramientas no se utilizan, eso va a traer una labor manual mayor.
A ver, yo parto del principio de que uno no debería estar interviniendo en estos valores intermedios que se generan en el proyecto. Lo ideal sería que un individuo pueda colocar en una herramienta cuál es el desempeño, cuál es el costo, cuál es el progreso físico que se ha logrado, y que esta herramienta nos calcule el indicador de manera automática. Quisiera comentar algo adicional. Yo entiendo que nosotros hacemos con frecuencia estatus periódicos que pueden ser semanales, quincenales o mensuales. Pero ¿por qué tienen que ser periódicos? ¿Por qué no pueden ser diarios? Porque cada vez que un individuo no refleja el progreso o el desempeño en una tarea, no puedo recibir el estatus del proyecto en ese mismo instante. De tal manera que yo pudiera leer las herramientas que me permiten automatizar la gestión del proyecto y yo conocer el progreso, conocer el estatus y conocer las desviaciones de manera diaria, prácticamente en línea. Yo creo que eso nos ayuda de manera importante a tomar decisiones oportunas y más acertadas en lo que se refiere a la gestión del proyecto. Entonces, la toma de decisiones es algo que hacemos constantemente en el proyecto en la medida que tengamos información más fresca, información más rápida, más reciente, podemos tomar decisiones que producen mejores resultados para el proyecto. Debemos tener estrategias, no solo para lograr el objetivo del proyecto, sino para poder integrar los recursos, poder relacionar los requerimientos, poder balancear las restricciones. Es importante tener esa estrategia que nos va a decir cómo vamos a afrontar esas situaciones esperadas o inesperadas en el proyecto. Tenemos que lograr que el equipo de personas que trabaja en el proyecto, no solo el equipo, que es lo que ejecutan tareas, sino también aquellos individuos que proveen requerimientos colaboren, que todos tengamos un objetivo común, que es terminar dentro de las restricciones, balanceando dichas restricciones y logrando el objetivo del proyecto. Y pronosticar, es un poco lo que debemos hacer, pero ya ahora con el apoyo de las herramientas, no solamente con base a una evaluación que hacemos de los datos para después sugerir una recomendación. Dejemos que la herramienta nos diga la mayor cantidad de información posible para que nosotros podamos tomar la mejor decisión posible. En este sentido, hay algunos ítems que, bueno, yo creo que pudieran ser interesantes tener documentados y poder tener una evaluación cualitativa de cada uno de ellos para ver cómo va el proyecto. En este sentido, estamos hablando de que el primer elemento de la tabla, si están siendo gestionados de manera adecuada los factores ambientales dentro de la empresa y fuera de la empresa. Recordemos que los factores ambientales son aquellos aspectos que están fuera del proyecto, pero que están dentro de la empresa y que pueden ser utilizados en beneficio del proyecto, pero que de alguna manera pueden marcar alguna forma de comportamiento propia. También son elementos externos a la empresa que también impactan al proyecto, elementos de mercado, elementos ambientales propiamente, elementos políticos, elementos económicos. Estas cosas uno podría preguntarse, ¿de verdad estoy consciente de que los temas legales están siendo considerados? ¿De verdad estamos conscientes en el proyecto que los proveedores se están quedando sin mercancía, de que el proveedor se está comportando de manera inesperada? Eso está siendo evaluado y lo estamos considerando. Ese es un primer aspecto. El otro es, están siendo utilizados los activos de la organización de manera eficiente, que también es parte de los temas ambientales, los activos de la organización. Pudiera yo pensar que las plantillas que estamos utilizando son las de la empresa. Hemos usado información histórica para, de alguna manera, evaluar cómo planificar mejor el proyecto. Estamos usando los procesos y los procedimientos de la empresa. Estamos modificando los procedimientos de la empresa o estamos creando procesos nuevos porque los procesos de la empresa no nos están siendo eficientes o útiles.
Esto es, en la experiencia que yo he tenido, a veces nos encontramos en el proyecto alterando formularios o cambiando procedimientos porque no nos son eficientes, no son útiles, y nos encontramos perdiendo tiempo en estas tareas en vez de buscar que la empresa modifique sus propios procesos y procedimientos. El otro ítem está siendo considerado la cultura organizacional. Si partimos de que en un proyecto hay una cantidad importante de personas que pueden ser de otros países o incluso de otras regiones del país, no tienen por qué hablar otro idioma prácticamente, incluso cuando hablamos gente de otros estados, otras culturas, otras formas de pensamiento, eso puede impactar la forma en la que gestionamos el proyecto. Está haciendo eso considerado de manera adecuada. Se utilizan las herramientas de planificación, control y gestión de manera adecuada. Aquí yo me he encontrado que gerentes de proyectos dedican enormes cantidades de tiempo a usar una herramienta de planificación y control de actividades y después agarran esa información y la llevan a Excel. Excel es tremenda herramienta, pero no es para planificar y controlar proyectos. Entonces en Excel hago gráficas y después las llevo a PowerPoint para mostrar un estatus. La verdad es que la cantidad de tiempo que eso consume de un individuo que debe estar dedicado a la gestión del proyecto es muchísima. De tal manera que debemos tener herramientas que están integradas, que le dan continuidad al proceso de planificación, control y gestión, y que en el mejor de los casos debería evitar la intervención manual de estas herramientas y dejar que las herramientas, la información fluya y genere los indicadores de manera automática. Entonces debemos usar las herramientas para agregarle valor al proyecto y no para retrabajar. Por otro lado, el recurso humano, en este caso el equipo, funciona de manera integrada y cohesionada. Esto realmente tiene mucha teoría de comportamiento organizacional acerca de que si el individuo que ejecuta las tareas realmente está enfocado en terminarla dentro de sus restricciones, comenzarla lo antes posible, está colaborando con el resto del equipo. Entonces es importante tener claro que ese recurso humano funciona de manera integrada y cohesionada y además conoce y domina las herramientas y las utiliza. Hablamos de si las restricciones del proyecto se gestionan de manera adecuada. Como mencioné hace un momento, las típicas restricciones son alcance, tiempo y costo, calidad, recursos y riesgos. En mi experiencia, montones de veces estamos haciéndole algo al cliente solamente por darle la consideración, demostrarles consideración hacia el cliente, haciendo algo que no está en la EDT o que no está en el contrato. Eso es una muy mala práctica, de tal manera que debemos asegurarnos de que estas restricciones están balanceadas y están enfocadas al cumplimiento de los objetivos del proyecto. Por otro lado, los riesgos se manejan o se gestionan de manera adecuada. Es importante entender que estos riesgos como eventos que pueden ocurrir en cualquier momento e impactar los objetivos del proyecto, encontramos con frecuencia, ha sido mi experiencia, por ejemplo, que la gente o los gerentes de proyectos hacen una matriz de riesgos, pero no calculan el valor o el índice de riesgo del proyecto. Que los riesgos pueden variar su impacto en el tiempo y yo he visto que estas matrices se quedan estáticas en el tiempo. De tal manera que hacemos una matriz de riesgos para cumplir con un requisito, pero realmente no está agregando el valor que debería ser una gestión de riesgos adecuada, no solamente de los riesgos identificados, sino de los riesgos nuevos que puedan surgir durante el ciclo de vida del proyecto. Por otro lado, hablamos de los cambios que ocurren en el proyecto. Esos cambios obedecen a situaciones razonables del proyecto. Claro, aquí, ¿qué quiere decir razonable? Debemos recordar que un cambio en un proyecto puede ocurrir básicamente por dos razones. Primero, porque el cliente la solicita.
Si el cliente lo solicita, debe pasar por un proceso de gestión de cambio para que sea eventualmente aprobado e impactado el plan del proyecto en consecuencia. Otra forma es que el requerimiento evoluciona de una manera inesperada, que no era posible conocerlo en el momento que se estaba identificando. Esas son las formas más comunes y las más razonables que obedecen a un requerimiento en el proyecto. Realmente para eso uno hace una estructura desagregada de trabajo, para eso uno interactúa con mucha frecuencia con todos los interesados, con el equipo de proyecto, para que estas cosas no ocurran. Ahora bien, encontramos que hay cambios en el proyecto que no han pasado por este tipo de procesos. Eso es una mala práctica que deberíamos atajar. La última de los ítems que sería bueno evaluar en esta tabla son si los interesados participan de manera esperada. Yo siempre le digo a la gente que los interesados que comienzan el proyecto con muchísima frecuencia no son los que las terminan. De tal manera que el interesado que viene en reemplazo de otro a veces no ve las cosas de la misma forma que lo vio el interesado original. Entonces tal vez no se interesa, no participa, no responde las comunicaciones, de tal manera que debemos tener claro que si estos interesados no mantienen el involucramiento esperado, probablemente no terminen aceptando el resultado del proyecto, lo que nos va a causar un impacto de manera importante. En este sentido, cada uno de estos factores con el cual se pretende medir la complejidad va a tener 3 valores, partiendo. Realmente esto es un ejercicio. Yo puedo poner que si estoy de acuerdo en la evaluación de ese ítem, le pongo el mayor valor, y si estoy en desacuerdo, le pongo el menor valor. Si eso es así, podemos deducir que cada ítem tiene un valor máximo y un valor mínimo, y que la suma de estos valores nos puede dar en el mayor caso 27 puntos y en el menor caso 29 puntos. Eso es lo que daría la suma de estas opciones. Por otro lado, cada vez que uno haga una evaluación como esta, la puede hacer de manera periódica, anotar algunas observaciones que puedan ser de valor agregado, que justifique un poco la observación que hemos realizado. Entonces, como les comentaba, el valor más alto posible para este instrumento es 27 y el menor valor es 9. Ahora bien, en valores por debajo de 20 deberíamos establecer una acción correctiva para mejorar esa apreciación que tenemos de la complejidad. Podemos identificar cuál es la que tiene el valor más bajo. Podemos incluso llegar a concientizar que entre ellas hay alguna relación y que el impacto de un valor bajo en uno de estos ítems impacta o pudiera impactar en otro valor de otro ítem que esté siendo revisado. Valores por encima de 20 serían razonablemente aceptables, ya que sería muy aventurado creer que se tiene un control absoluto sobre la incertidumbre. Realmente eso no es posible. Siempre hay cosas que se escapan de nuestras manos. Aquí lo importante es no pensar que tenemos el control 100% del proyecto, sino que tenemos una tendencia y un comportamiento a que nos facilite el cumplimiento del objetivo. Lo que se está buscando es determinar situaciones de potencial impacto negativo en el cumplimiento del objetivo del proyecto. Eso es lo que estamos buscando con este instrumento, tener una idea de cuál es el comportamiento de este nivel de cosas que queremos evaluar para saber si tenemos que interactuar de inmediato en el proyecto. Es imprescindible tomar el control. Realmente, como hemos visto en muchos de los capítulos o las áreas de conocimiento del PMBOK,
hay indicadores para todo, para el desempeño y para el pronóstico. No he visto ningún indicador que mida la incertidumbre. Está el valor de riesgo en el proyecto, pero ese evalúa solamente los riesgos. Aquí la idea es tratar de combinar una serie de aspectos que nos dan un valor complementario que nos dice que hay algo que puede ocurrir, que se nos puede ir de las manos del proyecto. De tal manera que es imprescindible tomar el control del proyecto para asegurar que nuestras decisiones son las mejores posibles. En este sentido, debemos tener un criterio. Yo siempre le digo a la gente, cuando estamos en un proyecto, que un gerente de proyecto, cada vez que va al baño, va con un criterio para tomar decisiones, un criterio para evaluar la situación del proyecto, un criterio para reemplazar alguna herramienta o algún recurso. Necesitamos un criterio y ese criterio es un valor con base a un comportamiento o a unos indicadores del proyecto. Debemos tener información vigente y lo más fresca posible para tomar decisiones acertadas. Debemos tener esa información a tiempo y tomar decisiones a tiempo. Debemos entender cuáles son nuestras opciones. Normalmente hay más de una forma de resolver una situación. Con frecuencia son varias las cosas que hay que hacer cuando una situación aparece en potencial perjuicio del objetivo del proyecto. Importante es verificar los resultados. Cuando a través de un criterio, con una información que acabamos de recibir a tiempo, buscamos una opción y la llevamos a cabo, debemos asegurarnos de que esa opción de verdad resultó en beneficio para el proyecto y no fue otra cosa. Si esa verificación no da como resultado el valor esperado, entonces hemos tomado la decisión incorrecta. Finalmente, lecciones aprendidas. Realmente en más de 25 años en estos temas de proyectos, las lecciones aprendidas han sido muchas. Las cosas también han cambiado mucho, pero lo cierto es que con base a estas lecciones aprendidas es que hay una forma nueva de trabajo, una forma nueva de comportamiento que me ha hecho cada vez un individuo mejor en relación a la planificación, control y gestión de proyectos. Dicho eso, en los próximos momentos tendremos la oportunidad de hacer un intercambio de preguntas, de participar, con base a lo que se ha mencionado aquí, tener algún criterio, alguna pregunta o alguna consideración que es siempre bien recibida y que haré lo mejor posible para responderla con base a mi experiencia y mis conocimientos en 25 años dedicados a la gestión de proyectos. Finalmente, quisiera comentarles que en los próximos días se espera dictar un curso de gerencia de proyectos. Están todos cordialmente invitados a participar en el mismo, donde se van a profundizar estos temas y otros de mucho interés para la gestión de proyectos. Muchas gracias.